Bienvenidos a Sabores y Saberes. Cuando hablamos de comida tradicional o de comida ancestral, hablamos de mucho más que recetas. Hablamos de memoria, de territorio, identidad y conocimientos que han viajado entre generaciones. Hoy nos acompaña Óscar Pavón, quien es investigador cultural y nos ayudará a comprender que estos sabores siguen siendo parte viva de nuestra cultura. ¿Cómo definiría la cocina ancestral y la cocina tradicional en Villavicencio? Tomando de contexto toda lo que es la geografía político-administrativa del departamento del Meta, que antes nos llamamos San Martín, pues podría decirse que la ancestralidad está representada por todos los saberes, todas las tradiciones de los primeros habitantes que estuvieron por aquí antes de la llegada de los frentes de colonización, o sea, los pueblos aborígenes netamente del territorio. Desde lo prehistórico de prehispánico no hay nada que sepamos para el Meta, para Villavicencio, pero para algunos municipios ya gracias a los hallazgos que han ocurrido, principalmente hablo de Puerto Santander en Puente de Oro, es que en esos habitantes, que fueron muchos al parecer, estaban regados por buena parte del piedemonte metense y las costas del río Ariari, ellos eran sedentarios y cultivaban algunos productos de pronto como el maíz, pero también habían otros espontáneos que ellos también manejaron, igual la pesca y la caza, que formó parte de la economía propia o de la subsistencia de la parte gastronómica. La yuca, fundamental también para buena parte de las comunidades, no solo llaneras, sino de la selva, también la yuca brava, producto propio al cual, luego de un proceso agroindustrial que ellos inventaron y que permitía extraerle el tóxico, el dulce, el jugo tóxico que tiene ese tubérculo, ese fruto, lo podían convertir, y todavía lo siguen haciendo, en dos subproductos, el mañoco y el casabe. En la selva le tienen otro nombre, a mí siempre se me olvida el nombre del mañoco, pero el casabe sí lo llaman en la selva y en los llanos, pero también en la costa colombiana manejan el casabe, no conocen el mañoco. La torta es la del casabe y el granulado es el mañoco, pero son productos derivados, son subproductos derivados de la yuca brava. Entonces podrían ser esos los elementos o los bienes gastronómicos ancestrales del territorio, pues además de los frutos que pudiesen tener a mano, eso fue de lo que ellos subsistieron, ¿no? Quizá hubo los pueblos fronterizos, tuvieron, digo, de la época prehispánica, tuvieron algún tipo de contacto con otras comunidades, por decir algo, chipchas, y se produjo alguna serie de intercambios que es posible que lo haya habido, porque era una dinámica muy fuerte, y es posible que de allá también hayan bajado algunas tradiciones, igual hayan subido otras, ¿no? Porque eso es apenas lógico en los procesos culturales, el enriquecimiento. Entonces yo podría decir de eso: mañoco y casabe, carnes de marisca como ya de cacería, y pesca serían los soportes fundamentales de ese hombre prehispánico y mujer, pero también el maíz y el ají. ¿Qué diferencias considera que existen entre la cocina ancestral y la cocina tradicional dentro del contexto local? Bueno, típica es lo que hoy día para la región llanera, y si estamos centrándonos en el Meta, departamento, puede ser es lo que corresponde a los derivados de la ganadería. La ganadería llega a partir de la colonia, de manera fuerte con la comunidad religiosa, los jesuitas, que son los que establecen a la ganadería como un elemento fuerte de lo económico, como hacen empresa pues ellos. Y entonces la ganadería bovina, desde Caribabaré, entre lo que era antes Casanare y Arauca, y el hato de aquí de Apiay, empiezan a hacer de pronto los soportes fuertes. ¿Y qué pasa con esa carne? Que para esos animales no eran propios de la región. Los sacerdotes y demás personas que llegan de Europa vienen y enseñan a hacer el manejo de ese nuevo grupo de animal para subsistencia, y empiezan a enseñar todo lo que tiene que ver con los derivados de las reses, el cuero, la carne, la leche, y es un enriquecimiento cultural que se da, y eso empieza a convertirse como lo más típico para el llano, porque igual que surge o se da ese aprendizaje que se acoge pronto, hay una fusión racial en el llano, porque antes estaban los indígenas, pero de pronto llegan los conquistadores y llegan luego el proceso de
de colonización, donde llegan colonos del interior del país, más los curas, pero también llegan los aportes negroides porque era la esclavitud y los curas traían sus propios esclavos porque eran propiedad de ellos, entre comillas, y empieza esa fusión. Entonces de pronto ahí aparecería el germen, al menos digo yo, y han dicho otras personas, de lo que es el llanero, y por consecuencia la carne de las reses empieza a convertirse también como el plato predilecto, carne asada, la sal pues proveniente o de las salinas que hay en Casanare o de Upina acá en el departamento del Meta, que son minas que han estado siempre, ¿no? Entonces yo diría que eso sería lo ancestral. De pronto alguna bebida, algún jugo, algún fruto o de la caña de azúcar, que también creo que es introducido. Entonces empiezan a darse esos como pues, a formarse o a establecerse unos platos que pueden considerarse como típicos. Después llegan otros, pero ya es más adelante, en tiempos más recientes. ¿Qué características hacen que una preparación pueda considerarse parte del patrimonio culinario de Villavicencio? Bueno, para Villavicencio es difícil porque somos una sumatoria de personas que llegaron de diferentes partes del país. Tenemos procedencias del oriente de Cundinamarca, pero también llegan personas de Tolima, de Antioquia, de Santanderes. Entonces Villavicencio se convierte como en una gran, ¿cómo se llamaría? Es un crisol para una amalgama de culturas que empieza a mezclarse y de pronto qué va saliendo, qué aflora para esos tiempos, que serían los amasijos, que son muy propios de la región andina, pero de pronto desde la parte de los departamentos del Tolima, por allá esa región, el viejo Tolima era Huila y Tolima, hablemos de un tamal, puede ser que eso se mete entre nosotros, también podría ser alguna preparación de frijoles que llega también desde la región de allá de Antioquia. Podría yo decir un poco eso, ¿no? Entonces somos una sumatoria de varias somos diversos en culturas y por eso la diversidad de la culinaria nuestra para Villavicencio también es muy rica. E igual lo que tenemos la carne a la llanera, que de eso sigue imperando, pero de pronto aparecen las hallacas también, que eso llega también a Villavicencio. Y bueno, hoy día tenemos hasta cocina peruana, china y de diversos. Entonces somos más como cosmopolita hoy día en cuanto a gastronomía acá en Villavicencio. Bueno, y la pizza, que no se diga, porque para mí la pizza es el alimento colonizador más fuerte que ha tenido Italia, más que los espaguetis, porque la pizza está por todo el mundo y pizza no es una voz italiana, ¿no? Entonces, para mí, y la pizza está acá en Villavicencio hace mucho tiempo, pero está en los pueblos pequeños de hace tiempísimos también. Entonces, yo quiero aportar eso, que la pizza sí nos dominó, nos vino y nos marcó muchísimo y es italiana. ¿Cómo ha influido Villavicencio como centro de encuentro y abastecimiento alimentario del llano en la configuración de su cocina tradicional? Bueno, nosotros somos desde tiempos de la colonia importantes para el pueblo de Villavicencio, para todo lo que tiene que ver con la ganadería, porque este era un punto de encuentro de caminos, llegada de caminos de los llanos, pero también de San Martín, con grupos de reses que las traían para llevarlas al mercado de Bogotá. No, y creo no equivocarme que por este sector, que era la salida antigua para Bogotá, el camino de llegada o de salida, por ahí arriado iba el ganado ya remontando la cordillera. Entonces la gastronomía se nos empieza a marcar a nosotros con la carne a la llanera en Villavicencio fuertísima, desde las diferentes variedades que puede haber, porque unos dicen no lleva sal, otros dicen no llevan condimentos, porque para la época no existían ni pues mínimo los condimentos en el llano adentro, pero aquí se le empiezan a aportar esos ingredientes que van dando unas características de pronto siendo la carne asada como tal, pero alguien le pone más pimienta, alguien le pone menos pimienta, alguien le echa cerveza y entonces empieza, no, la carne de allí es más chévere porque sabe a tatada. Entonces ya vea que se abre ese abanico de posibilidades teniendo a la carne a la llanera como el eje central, pero eso no implica que también estén las bebidas, los jugos. Nosotros acá pues somos tropicales, entonces tenemos guayaba, naranja, todos los cítricos y eso empieza a ser también elemento de la gastronomía nuestra, pero igual nos llegan productos de la cordillera, productos de clima frío y se nos vienen la mora, bueno, las manzanas y eso enriquece. Yo creo que somos un lugar enriquecido por las culturas nacionales a través de los tiempos. ¿Qué ingredientes considera esenciales para comprender la identidad culinaria de Villavicencio y por qué?
O bueno, los amasijos los he dicho Sí. siempre, amasijos de maíz principalmente, porque eso fue lo que llegó con las gentes que llegaron de, valga la redundancia, del interior el oriente de Cundinamarca. Mi abuela era caqueseña, vivía, la casa paterna mía, de mi papá era por allá abajo, y ella tenía su propio horno. Era la otra característica de Villavicencio por esa influencia andina, es que las casas, como que tenían los patios tan grandes, así no los tuvieran, tenían su propio horno de leña. Hoy tenemos los hornos a gas, pero desde esa época estaban equipados porque dentro de la gastronomía que se disfrutaba, era cotidiana, estaban los amasijos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el maíz como tal? Es un soporte grande. La yuca sigue siendo así, no sea yuca brava, pero la yuca entró a formar parte de nuestra gastronomía. La papa, que es andina, la papa andina viene y ahí la tenemos presente en un plato. El maíz lo cultivamos por acá, pero hay una llegada fuertísima que también llega a estrujar un poco lo regional, y es la introducción del arroz. Sabemos que el arroz no es de nuestro, pero vea hoy el arroz cómo se posiciona te lo sirven a uno ahora hasta en el desayuno. Cuando uno es el arroz era como exclusivamente del almuerzo. Hoy en día le colocan arroz a uno por la mañana, pero también tenemos la variedad de plátanos, una variedad extensa. Quizá el más tradicional era el topocho, que para mí un sancocho con topocho hasta me sale en verso, es lo más rico, es delicioso, y si es maduro y asado también. Pero de esos plátanos maduros también se hacían un plato, mi abuela lo hacía, llamaba el majule, y era el plátano maduro lo más chugaban y lo cocinaban, hasta que una mazamorra se llama el majule, riquísima. Las mazamorras y con influencia andina, que le ponían de dulce con panela y le ponían un poquito de queso, eso es riquísimo. Pero vea, entonces eso somos, de pronto desde esa gastronomía anterior a Villavicencio, a todo lo que hoy tenemos. Sí, el maíz, la yuca, la papa, la carne, por supuesto, preferencialmente de res, el pescado para épocas de Semana Santa, porque también eso fue fuerte. ¿Y qué más? Las bebidas a partir de frutos tanto de clima caliente como de clima frío. Sí, yo pienso que es eso. Y los amasijos ya, perdón, y los derivados de la leche. Por supuesto que está la leche queso, las cuajadas, porque eran fundamentales para preparar los amasijos o para otras posibilidades de servirlo en la mesa, ¿no? El melado de panela con cuajada, eso es como muy nuestro también. Y la panela cultivada, la caña procesada en los trapiches aquí mismo, hacen la panela y luego esa panela sirve para hacer los melados, y entonces qué mejor que panela con dulce de panela o melado de panela con un pedacito de cuajada después de un almuerzo bien, bien trancado. ¿Qué papel han tenido las plazas de mercado, los productores rurales, las cocinas familiares y los espacios comunitarios en la conservación de estos saberes? Importantísimas las plazas de mercado, eso sí han sido desde siempre, aquí y en cualquier pueblo, yo creo. Es el punto de encuentro dominical, porque por lo general los mercados eran dominicales. Parque Central de Villavicencio, y creo que aquí mismo en este espacio llegó por algunos tiempos a hacerse el mercado, donde no solo se ofrecían los productos vegetales, sino hasta el ganado, lo sacaban para venderlo. Era todo un espectáculo, viendo fotos antiguas de ver reses negociadas dentro del misma plaza, el Parque Central, pero están los puestos, los toldos, donde la gente de acá mismo, del campo villavicense, muchos de origen cundinamarqués que llegaron a fundarse acá, y además de tener casa aquí en el centro, en esta área donde nos encontramos, tenían sus propias fincas por las salidas y cultivaban y sacaban los domingos los excedentes para vender en el mercado. Pero llegaban también de la cordillera productos, y entonces era el punto de encuentro dominical. Eran temporales esas plazas de mercado, eran los domingos, pero después ya se establecen unos sitios especiales para que de manera permanente estuviesen. Por eso Villavicencio primero tuvo la Plaza Villa Julia, se llamó así, de Mercado Villa Julia, que es todo lo que es hoy el día el Centro Comercial Villa Julia, y pasando la avenida Lo Otro, todo eso fue la gran Plaza Villa Julia, que tenía carnicerías, pescaderías, restaurantes, nosotros le llamábamos sancocherías, porque era donde uno conseguía desayuno, almuerzo, comida no, porque cerraban en la tarde. Vendían carbón de leña porque era tradicional los asados, pero también habían hierbas aromáticas. Bueno, esa era una fiesta de productos que parecería que uno estuviera en un hipermercado, pero era el hipermercado popular. De ahí pasa a San Isidro, donde hoy es un lote que está abandonado. Allá fue la segunda plaza de mercado oficial que tuvo Villavicencio. Paralelo a eso surge la plaza de mercado del barrio popular,
que está todavía. Yo no sé si haya otro barrio en Villavicencio que tenga plaza de mercado, pero creo que la única que conserva esa calidad es la del barrio El Popular. Y ya de pronto desaparecen las plazas de mercado por más ejercicio que... la del 7 de agosto también la tuvimos, eso fue abandonada hace tiempo. Y hace 4 o 5 años convertida en la Galería del 7 de agosto, que es algo muy bonito para ir a conocer y a comprar. Pero esa finalidad, esa necesidad de una plaza de mercado es fuerte, fuerte, porque es el punto de encuentro, ¿sí? De encuentro con una variedad de productos, pero de encuentro de las personas, amigos, vecinos, o de la charla con el mismo vendedor, a negociar, a regatear, lo que no se da en los supermercados y grandes almacenes de superficies que llaman, porque uno allí conversa con el talego, que esto está barato o caro, mientras que en la plaza de mercado uno intercambia, lo saluda, que le dejo esto en tanto, que lleve esto de ñapa, que ta. Eso no se da dentro de las relaciones sociológicas, no se da en los grandes almacenes de cualquier marca que sí. Entonces las plazas de mercado son fundamentales en los procesos de desarrollo de los pueblos. Villavicencio tiene la del Popular hasta donde yo sé, no más, y la Galería del 7 de agosto que guarda un poco esas proporciones bajo otro estilo arquitectónico, ¿no? Esas redes del trato con la persona que vende, que es casi a veces, bueno, lo estamos haciendo es con los mercados campesinos. Yo olvidé decir eso porque se está haciendo ese ejercicio, pero es cada 8 días y alterno en diferentes lugares de Villavicencio. Y los que empezaron con eso hace casi 15 años fueron las personas del municipio del Calvario, preparándose para celebrarlos en el 2011 fue. Los 100 años que cumplió el Calvario en diciembre. Entonces, dentro de las actividades que la colonia del Calvario, con base en Villavicencio, empezó a preparar, era una toma con un mercado campesino a Villavicencio, y se hizo en el parque, en la plaza central de los Libertadores. Pero ahí quedó esa tradición, y por eso cada 8 días de esos mercados entonces también son muy fuertes. Y ahí está la posibilidad de uno sentarse a charlar, tomarse un tinto con alguien que llega, comer ahí mismo sacado de la olla de las que venden tamales, arepas, bueno, lo que sea, mientras que eso, como le digo, no se da en un almacén de los grandes que hoy tenemos, que sí, está muy bonito, lo podemos buscar todo, pero ¿dónde está mi relación interpersonal? Si no es con un refrigerador o con una góndola, como se llame, donde están los productos, ¿sí? Y lo otro es que se valora, y sí se valora y se dignifica el trabajo del campesino, porque los mercados campesinos casi que es directamente del productor al consumidor, lo que no ocurre de pronto en las grandes superficies, eso es imposible, ¿no? En las plazas de mercado podría darse un poquito que no fuera tanto del productor, porque también había unos comerciantes que se surtían, venga, tráigame tantos bultos de papa, y entonces yo la vendo también. Pero quizá también había gente que llegaba directamente desde sus parcelas o desde sus criaderos de pollo, los galpones o todo, porque no hay que hablar solo de lo vegetal, sino lo de carne, que tampoco es solo la de res ni la del marrano, ¿no? Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro, en donde la cocina se convierte en historia, raíces y conexión con nuestro territorio. Esto fue Sabores y Saberes, un espacio para reconocer y valorar las tradiciones que aún laten en cada preparación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y continuar este recorrido con nosotros. Nos vemos en una próxima. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.